Se había convertido en un hechicero de poder terrible. Era el amo de las sombras y de los fantasmas, perverso en su sabiduría, cruel en su fuerza. Deformaba todo lo que tocaba, retorcía todo lo que gobernaba. Era el señor de las bestias y su dominio era el tormento. Quenta Silmarillion. John Ronald Reuel Tolkien. Muchas cosas oscuras fueron creadas en los tiempos de la corrupción de Saruman, y muchas sombras se agitaban en los fuegos de Mordor y en la mente del enemigo, pues se decía que era capaz de manipular los poderes de la vida y la muerte. El mismo Saruman quedó fascinado en el aprendizaje de las artes que Sauron había heredado de Morgoth y perfeccionado con su propia y afilada maldad. Y en el origen de toda aquella oscuridad, cuando Morgoth corrompió la música de Ilúvatar, aprendió a disfrazar sus intenciones, pues en el engaño estaba la verdadera naturaleza de su poder. Sauron trajo consigo una nueva era de oscuridad. Se revistió de luz, sí, y de anhelo, el anhelo de restablecer el orden en la Tierra Media. Engañó a muchos ofreciéndoles poderes y secretos que debían permanecer enterrados. Saruman aprendió demasiado tarde esa lección. ¿El enemigo, dices? Su sentido del deber no era menor que el tuyo, supongo. Te preguntas cómo se llama, de dónde viene y si realmente era malvado. ¿Qué mentiras o amenazas lo llevaron a emprender esta larga marcha lejos de casa? ¿No hubiera preferido acaso quedarse allí en paz? La guerra nos convertirá a todos en cadáveres. Al final de la Segunda Edad, Sauron había perdido casi todo su poder. Su cuerpo físico no era más que un recuerdo marchito. Se refugió entonces en el Bosque Negro, oculto en las entrañas de Dol Guldur, donde se hizo llamar el Nigromante. De su fortaleza emanaban nieblas pestilentes que corrompían el bosque poco a poco. Trasgos, orcos y arañas gigantes, vampiros y guargos hambrientos acudían a su silenciosa llamada. Incluso los espectros del anillo protegían sus dominios, y desde la fortaleza prohibida tejió los hilos que marcarían el destino de la Tierra Media. Solo el poder del Concilio Blanco logró amedrentarlo para que huyera de regreso a Mordor. Y dicen que fue entonces cuando Saruman se deslizó poco a poco entre las sombras, pues a menudo se sentía fascinado por el poder del enemigo, y aunque había sido convocado por los Ainur para luchar contra ese mismo poder, su soberbia y ambición tiñeron de maldad su espíritu, y con la vana ilusión de convertirse en rector de la voluntad del mundo, llegó a codiciar el anillo para sí mismo. Aprendió que las fuerzas de la naturaleza podían ser encerradas a través de la materia,
canalizadas para obedecer los designios de sus amos. Y mientras urdía engaños y apartaba la mirada de sus propios desmanes, fue el Palantir de Orthanc el que lo consumó todo. Pues no hay peor mal para el mundo que aquel que siembran los que caen bajo el delirio del poder. Y aunque las piedras videntes habían sido forjadas como herramientas de conocimiento al servicio de los hijos de Ilúvatar, Saruman solo pudo reflejar en ellas la oscuridad que ya crecía en su interior. Esta es la historia de los Palantiri, de cómo su luz fue corrompida y de cómo el heredero de la magia de Aule se rindió a la voluntad del Señor Oscuro, porque ni siquiera los más sabios pueden prever todos los desenlaces. Hace mucho tiempo, antes de la primera salida de la luna, las piedras videntes fueron forjadas por los Noldor, y los elfos las ofrecieron como regalo para el linaje de Elendil. Tras la caída de Númenor, solo 7 de entre todas estas piedras se salvaron y fueron llevadas al este cruzando el mar. Un Palantir en el Ostirion, en las colinas del oeste, que mira por siempre al mar, como si nunca hubiera aceptado del todo su exilio. Uno en Minas Ithil, la ciudad de la luna, que después de la conquista de Sauron sería conocida como Minas Morgul. Otro en Osgiliath, el más poderoso tras la piedra maestra. Decían que podía comunicarse con todas las demás, y se perdió sin remedio en las aguas del río Anduin. Uno en Minas Anor, en lo alto de la Torre Blanca. Hoy solo refleja 2 manos marchitándose en las llamas. Uno en Orthanc, la Torre Negra, en el centro de Isengard. Esta fue la que llevó a Saruman a caer en el embrujo de Sauron, la única de la Tierra Media que permaneció intacta. Una piedra en Anúminas y otra en Amon-Sul, en el norte, que llegaron a manos de Isildur en la Segunda Edad y se perdieron en el mar. Se cree que la piedra maestra permaneció en Avalone y que en ella converge la autoridad sobre todas las demás. Sí, estas fueron las piedras del destino, traídas a nosotros en días tan remotos que la historia de la Tierra Media todavía no había comenzado a escribirse. Algunos decían que al principio existían más de 7 de estas piedras, aunque se desconoce cuántas. Fue en Amán donde el más sabio y habilidoso de los artífices elfos logró moldearlas. En Tol Eressëa, la isla que permanece suspendida entre el mundo de los mortales y las costas inmortales de Valinor. El propio Fëanor las soñó y les dio forma, y fueron precursoras de las joyas mayores, los Silmarils.
pues antes incluso que estos, Fëanor había creado otros cristales en los que se podían ver cosas lejanas, pequeñas, pero nítidas. Y su origen se pierde en la memoria de las tierras divinas del oeste, en los albores del mundo, más allá del arte de Saruman y más allá del de Sauron. Pero que la oscuridad no os confunda. Los Palantiri habían nacido como instrumentos de comunión. A través de las piedras, los señores de reinos lejanos podían contemplar vastas distancias, compartían consejos y coordinaban la defensa de la civilización contra las fuerzas que se cernían sobre ellos. Esto ofrecía un inmenso poder a sus mantenedores, pues quien mira a través de su reflejo puede ver cosas que de otro modo estarían muy lejos de su alcance. Capaces de comunicarse entre sí, las piedras se convirtieron en sinónimo de revelación. Eran esferas perfectas, de colores oscuros y cristalinos, dotadas de un fuego interior que hechizaba todas las miradas. Indestructibles, pulcras y pesadas. Su presencia, reservada a los salones privados de sus señores, provocaba una extraña atracción. Sus ejes debían alinearse de manera muy específica con los polos de la Tierra, y si estaban bien orientadas, las piedras funcionaban como lentes del espacio y el tiempo. Incluso los más poderosos entre los espíritus de la Tierra Media las veían como artefactos de un poder místico inigualable. Eran regalos de los precursores que llegaron a convertirse en símbolos del linaje real de los hombres. Las piedras eran un derecho de nacimiento de los reyes de la casa de Elendil. El bueno de Gandalf las llamaba las piedras de los reyes, y en sus primeros días entre los mortales desempeñaron un papel fundamental en la construcción de los reinos de los hombres. Pero como todos los poderes que surgieron en aquellos días inciertos, la sombra de la corrupción se proyectaba en ellas. Se decía que las piedras no podían mentir. En eso radicaba la sutileza de su arte, pues algunos videntes entre los elfos sabían que ese poder podía retorcerse si se utilizaba contra los débiles de espíritu, trastornaba la voluntad de sus amos. Y lo que en un principio había sido creado para ver más allá de nosotros mismos, se convirtió en un arma de sometimiento y de terror. La piedra de Minas Morgul, capturada por los espectros del anillo, fue llevada ante Sauron, que supo utilizarla mejor que nadie para manipular a sus enemigos. Durante la Tercera Edad, se convirtió en la herramienta definitiva para espiar la Tierra Media. El Señor Oscuro no necesitaba fabricar visiones para quienes las contemplaban. Tan solo debía enviar los mensajes más oportunos en los momentos más oportunos. Así fue como le mostró a Denethor, senescal de Gondor, los ejércitos que se congregaban a sus puertas, mientras le ocultaba los movimientos de sus aliados. Denethor había utilizado inicialmente las piedras para recabar información y observar los movimientos de los ejércitos de Sauron. Pero con el tiempo, a medida que el Señor Oscuro le mostraba fuerzas cada vez mayores, la información útil
se convirtió en fuente de desesperación. Denethor contemplaba en los reflejos de la piedra vidente ejércitos cada vez más numerosos e invencibles. La información se distorsionaba en su mente y así enloqueció. El poder de la flota negra y muchas otras fuerzas desplegadas contra él le llevaron a pensar que la guerra estaba perdida, y aunque lo que Denethor veía era real, parecía limitado a la voluntad de Sauron, que consiguió al fin manipular al Senescal. Le hizo perder toda esperanza, y éste se entregó a la locura y a las llamas. Pero algo que todos se preguntan todavía hoy es cómo fue posible que Saruman, el más poderoso de entre todos los magos, fue presa del poder del enemigo. Oh, sí, el sabio consejero y aliado, líder del Concilio Blanco, contempló las visiones del Palantir de Orthanc y, al igual que Denethor, llegó a la conclusión de que Sauron no podía ser derrotado. Su soberbia y ambición lo arrastraron a una traición definitiva, y aunque siempre quiso para sí el poder del Anillo Único, las visiones y susurros de Sauron se filtraron en su piedra vidente y moldearon la voluntad de la forja de Isengard, alimentando los fuegos de nuevas y terribles conspiraciones. Pues Saruman era un maya al servicio de Aule y se deleitaba con la creación. Convirtió su fortaleza en una ciudad industrial. Arrancó de la tierra con despiadada frialdad los recursos de los bosques y las piedras ancestrales, necesarios para poner en marcha una nueva maquinaria de la guerra. Se hicieron cosas terribles en las entrañas de Isengard en aquellos días, cosas infames y terribles. Un ejército de Uruks capaces de soportar la luz del sol, más robustos y resistentes, nacieron bajo la sombra de la Torre Oscura y sellaron en sus pieles con albayal de las runas de Saruman, y sobre el hierro de los yelmos estamparon el signo de la mano blanca. Pero lo peor es que Saruman no sucumbió a la maldad de los mediocres. Fueron sus virtudes la causa de su caída, al menos lo que muchos pensamos que eran sus virtudes. Su desagrado por la confusión y el derroche, su obsesión por terminar con el caos reinante, con el avance de los poderes de Sauron, le llevaron a ser pragmático. Así lo denominaba él, pues se sabía poderoso y había visto muchas cosas en el devenir de los siglos, y con esa frialdad cometió los más horrendos crímenes contra sus aliados y amigos. Creía entonces que podía manipular toda aquella oscuridad, usarla en su beneficio, controlarla, extraer de ella las ventajas estratégicas necesarias para sobreponerse al terrible destino que les deparaba el ojo de Sauron. Su pragmatismo se convirtió en un delirio de poder y control absoluto, y en lo alto de la torre de Isengard, sobre todos los ejércitos y las forjas, más poderoso que la espada y el fuego, el Palantir ofrecía las visiones que cambiaron el curso de la historia. Susurros retorcidos que hicieron de Saruman una marioneta de sus propios anhelos. Gandalf nos advirtió siempre que el Palantir no podía mostrar cosas que no fueran reales, pues estos se concibieron en una era más noble que la de Sauron,
eran reliquias de Númenor, ligadas no solo al poder, sino a la legitimidad de quienes las portaban. Las piedras reconocían a los herederos de Elendil, a los reyes de Arnor y Gondor, y respondían a su llamada como si aún recordaran la grandeza perdida de su reino. Ni tan siquiera el poder de Sauron, señor de innumerables ejércitos, pudo dominarlas del todo. Carecía del derecho antiguo que aquellas piedras obedecían en silencio. Pero la piedra regente de Osgiliath se había perdido siglos atrás en las aguas del Anduin, y sin aquella piedra central que armonizaba todas las demás, Sauron de alguna manera aprendió a usar el Palantir de Ithil para extender su vigilancia sobre las que aún sobrevivían. Escuchaba en las sombras de la red como una araña inmóvil en el centro de un vasto tejido invisible, y cuando los débiles y los soberbios las utilizaron, el enemigo halló una puerta abierta. El poder de los Palantiri había sido distorsionado para cumplir el cometido del Señor Oscuro. A pesar de lo cual, las fuerzas del destino han sido siempre esquivas y caprichosas, y la misma mediocridad que Sauron utilizó en su beneficio resultó ser su perdición, porque Aragorn se hizo con la piedra de Orthanc y desafió al Señor Oscuro. Así, Sauron encontró una voluntad que no podía dominar, y por primera vez en mucho tiempo sintió la incertidumbre. Sobreestimó sus poderes, y las visiones de las piedras videntes lo llevaron a fijar su atención lejos del verdadero conflicto. El Señor Oscuro cayó víctima de la misma arrogancia que había alimentado durante siglos, una ilusión de omnisciencia que lo hizo incapaz de imaginar un rival que pudiera actuar motivado por otras convicciones que no fueran el poder o la victoria. Cuando Aragorn se rebeló ante él, creyó que el heredero de Isildur había reclamado el anillo y marchaba hacia la guerra sediento de poder. Desde entonces, su mirada se dirigió al oeste. Dejó de vigilar aquello que jamás consideró posible: que dos pequeños, insignificantes hobbits avanzaran en silencio hacia el corazón mismo de Mordor para destruir el anillo, en lugar de utilizarlo como un arma. Se precipitó y envió a sus ejércitos sobre Gondor, y aquella impaciencia permitió que Rohan acudiera en auxilio de Minas Tirith. Al ver el ejército de Aragorn desafiarlo en la Puerta Negra, interpretó el gesto como la locura orgullosa de un nuevo señor del anillo, y vació Mordor para aplastarlo, dejando desprotegido el monte del destino, donde se consumaría su derrota. Creyó controlar a Saruman desde la distancia, como un titiritero invisible, pero no advirtió la caída de Orthanc hasta que ya era tarde, y el Palantir estaba ahora en manos de sus enemigos. Aún después de la tragedia, se dice que las piedras conservaban cicatrices de aquello que habían contemplado. El Palantir de Anor, abrazado por Denethor mientras ardía en su propia pira funeraria, quedó marcado para siempre. Desde entonces, quienes osaban mirar en él veían tan solo unas manos marchitándose entre llamas eternas, como si el dolor y la locura del senescal hubiesen quedado grabadas en la memoria de la piedra. Así, los instrumentos que debían asegurar el poder de Mordor terminaron por alimentar su propia derrota. Incapaz de concebir la humildad, la compasión o el sacrificio, su ojo llameante, símbolo de la vigilancia incesante y de sus ansias de dominación, el ojo sobre la torre que podía ver a través de las sombras
y dominar y provocar un terror indecible, se había cegado por el orgullo, abriendo el camino hacia la destrucción del anillo y el ocaso definitivo de las sombras. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia increíble la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Parece ser que las esferas de poder no eran ajenas a los estudios de Tolkien, que durante mucho tiempo trabajó con los textos originarios de algunas de las historias y leyendas, narraciones que esclarecían los usos y poderes de muchos artefactos místicos y reliquias. Las enigmáticas esferas de cristal aparecen en los ajuares funerarios anglosajones, principalmente en tumbas de mujeres, desde finales del siglo V, siguiendo una práctica continental bien establecida a lo largo del Rin y el Danubio. Su rastro arqueológico retrocede hasta tumbas grecoescitas entre el siglo III y el IV a.C., sugiriendo una tradición indoeuropea que se mantuvo en el tiempo con un fuerte significado simbólico. Desde tiempos remotos, los antiguos consideraban que la naturaleza de las piedras preciosas estaba ligada al elemento agua. El agua se asociaba también con la luz, con la claridad y el reflejo, y por tanto, durante mucho tiempo fue también uno de los principales vehículos de adivinación. Además, con frecuencia estas gemas se relacionaban con el sol y reflejaban de tal modo sus rayos que se creía conferían de una u otra forma un efecto cálido y curativo en el cuerpo y el espíritu. En el siglo IV después de Cristo aparece un curioso poema escrito en griego llamado Lítica Órfica. El poema detalla numerosas piedras preciosas y sus usos, tanto medicinales como rituales. Entre ellas, por supuesto, se encuentran estos cristales esféricos que se usan de forma litúrgica. Los dioses eran más propensos a acceder a las oraciones de quienes sostenían las bolas de cristal en la mano. Sabemos también que se creía que este cristal guardaba una gran semejanza con el sol debido a su especial capacidad para conjurar fuego a partir de la luz del día, cuando era clara y por lo tanto la más virtuosa. También sabemos que estas esferas de cristal, a pesar de su vínculo con el sol y su capacidad para producir llamas, permanecían frías al tacto, incluso si se tomaban directamente del fuego. Y en la Lítica aparecían estas tres líneas de actuación: el fuego inherente, una cualidad mágica, gélida o acuosa, y una función curativa. La Lítica Órfica lo sintetiza así: toma en tu mano piadosa el cristal brillante, imagen transparente de la luz eterna. Sin la ayuda del fuego para elevar la llama divina, esta maravillosa gema yace sobre el pino astillado. Arranca la piedra de la llama
y verás que está helada. En las tumbas germánicas, la bola de cristal aparece frecuentemente emparejada con una cuchara ornamentada. Suele decirse que se trata de símbolos de estatus, pero hay quienes consideran que ambos objetos, la esfera y la cuchara, forman una unidad funcional vinculada a la preparación de brebajes curativos mediante la inmersión de la piedra. Si tomamos las posibles referencias que manejaba Tolkien, los Palantiri no eran simples instrumentos de visión. Tenían un vínculo irrompible con las tradiciones místicas de los mortales. Eran símbolo de poder de los reinos de los hombres, y su fuego interior reflejaba también la condición de quienes los usaban. Cuando Gandalf explica por primera vez los Palantiri a los hobbits, los llama piedras videntes, y cuando Pippin, vencido por la curiosidad, toma la piedra de Orthanc y la examina, la primera reacción de Gandalf no es de ira, sino de tristeza, porque comprende que el deseo de ver, de saber y eliminar la incertidumbre es el más humano de los deseos y también el más peligroso. Es el mismo deseo que Sauron utiliza en su conveniencia, no porque estos artefactos y sus visiones sean en sí mismas algo nocivo, sino porque quien controla lo que otros ven puede controlar la realidad misma. Como en las grandes historias, esas que de verdad importan, llenas de oscuridad y peligro. A veces uno preferiría no saber el final, porque ¿cómo podría el mundo volver a ser como antes después de que pasen tantas cosas malas? Al final es solo algo pasajero. Esta sombra, incluso esta terrible oscuridad, al final se desvanecerá. El conocimiento puede convertirse en una condena cuando se separa de la esperanza, e incluso las herramientas más nobles terminan corrompidas cuando caen en manos de espíritus mediocres. Solo aquellos que deciden no usarlas por mera conveniencia, ajenos al poder que creen representar, serán capaces de evitar la catástrofe. Ya lo decía el maestro Tolkien. Podemos en verdad señalar el camino más elevado en nuestros consejos, pero no podemos obligar a ninguna criatura libre a recorrerlo. Eso solo conduce a la tiranía, que desfigura el bien y lo hace parecer odioso. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de su tortuosa existencia se topan con algún iluminado dispuesto a mostrarles el camino de la perfección mediante algún artefacto de poder inusitado, criptomonsergas o programas de crecimiento personal a precios obscenamente insultantes, recuerden que es muy posible que todos esos delirios no les hagan ninguna falta. Pues en más ocasiones de las que pensamos, son las pequeñas cosas y las pequeñas gentes las que cambian el curso de los grandes acontecimientos de la historia.
Mientras tanto, ya saben que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.com. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto sería posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno.